Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar cómo se hacían los ejercicios del bloque 2 de funciones del examen de la EBAU de Matemáticas de Ciencias, Matemáticas 2, en la Comunidad de Cantabria en la convocatoria de junio 2023. El primero de los ejercicios del bloque 2 de funciones era el ejercicio número 2 del examen. En este ejercicio teníamos una función racional, x cuadrado menos x más 2, entre x. Lo primero que nos dicen es que determinemos cuál es el conjunto de puntos de discontinuidad. Bueno, como sabéis, va a haber discontinuidades en una función racional en aquellos puntos que no estén en el dominio. Para sacar los puntos que no están en el dominio, cogemos el denominador, lo igualamos a 0. La solución es 0. Por tanto, el dominio de la función es todos los reales excepto el 0, y f de x se lo discontinuo en x igual a 0. Bueno, pues por esto tan sencillito nos daban medio punto. En el apartado 2, por un punto, nos pedían que obtuviésemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Vale, eso es estudiar la monotonía. Para estudiar la monotonía lo que tenemos que hacer es, primero, obtener la primera derivada de la función, derivada de un cociente, derivada del numerador, 2x menos 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido del denominador al cuadrado. Vale, eso va a haber que operarlo y agruparlo. 2x cuadrado menos x cuadrado más x menos 2, partido de x cuadrado. Las x se van y me queda x cuadrado menos 2 dividido de x al cuadrado. Una vez hemos obtenido la primera derivada, la igualamos a 0. ¿Qué hacemos cuando igualamos una fracción a 0? Igualar el numerador. Entonces ponemos que x cuadrado menos 2 es 0. Esto es lo mismo que poner que x cuadrado es 2 y que la x es la raíz cuadrada de 2. No os olvidéis, una raíz cuadrada tiene dos soluciones más menos. Por tanto, para estudiar la monotonía tendré que representar en la recta real el punto que no está en el dominio y los puntos críticos más raíz de 2 y menos raíz de 2. Y ahora será necesario estudiar el signo de la primera derivada en los intervalos en los cuales ha quedado dividida la recta real. Para ello lo que vamos a hacer es, en primer lugar, voy a factorizar la primera derivada. La primera derivada es x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. La factorización ya sabéis que es x opuesto de la raíz más raíz de 2, x opuesto de menos raíz de 2. Vale, dividido de x al cuadrado. Si os dais cuenta, el denominador de esta fracción tiene un término al cuadrado, por tanto el denominador de esa fracción es siempre positivo. Así que para calcular los signos solo necesito sustituir el numerador de la fracción. Entonces voy a dar 4 valores en cada uno de estos intervalos. Raíz de 2 es aproximadamente 1,4, entonces voy a dar menos 2. Entonces, en menos 2, fijaros, menos 2 menos raíz de 2, negativo. Menos 2 más raíz de 2, negativo. En total, positivo. Esto quiere decir que la derivada primera en este punto es positiva y por tanto la función está creciendo. Si ahora sustituyo un valor entre 0 y menos raíz de 2, por ejemplo, puedo sustituir menos 1. Menos 1 menos raíz de 2 es negativo. Menos 1 más raíz de 2 es positivo. En total negativo. Por tanto, esto va a ser derivada primera negativa, la función decrece. Si ahora hago lo mismo en el 1, tendré 1 menos raíz de 2 negativo, 1 más raíz de 2 positivo, en total negativo. Aquí tengo primera derivada negativa, la función decrece. Y si hago idénticamente lo mismo en 2, tendré positivo, positivo. Por tanto, positivo, primera derivada positiva, la función crece. Esto quiere decir que ya puedo tener los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos. ¿Dónde crece la función? De menos infinito a menos raíz de 2, unión de raíz de 2 a infinito. ¿Dónde decrece la función? Donde la primera derivada es negativa. De menos raíz de 2 a 0, unión de 0 a raíz de 2. Vale. Importante, fijaros, el 0 no se puede poner de menos raíz de 2 a raíz de 2 directamente, porque hay que indicar que en el 0 la función es discontinua, que el 0 no está en el dominio. Por tanto hay que separarlo en 0, ¿vale? Que es el punto que no está en el dominio. ¿Dónde va a haber un máximo? Bueno, pues habrá un máximo donde la función cambie de crecer a decrecer. Aquí va a haber un máximo, porque la función cambia de crecer a decrecer. ¿Dónde va a haber un mínimo? Donde la función cambia de decrecer a crecer, en raíz de 2. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener las coordenadas del máximo? Su x es menos raíz de 2. ¿Y cuál es su y? Sustituir menos raíz de 2 en la función inicial. Lo podéis hacer en la calculadora, ¿vale? Menos raíz de 2 al cuadrado, menos raíz de 2 más 2, dividido todo ello de menos raíz de 2. Bueno, lo hacéis en la calculadora y yo os digo que os dará
menos 1 menos 2 raíces de 2, ¿vale? También es válido ponerlo con un decimal redondeado. El mínimo va a estar en el punto de abscisa raíz de 2 y su y se sacará sustituyendo ahí un raíz de 2. Sustituiremos raíz de 2 al cuadrado menos raíz de 2 más 2 entre raíz de 2 y entonces nos quedará que el mínimo está en la posición menos 1 más 2 raíces de 2. Bueno, pues con esto hemos estudiado la monotonía de la función racional que nos daba. En el tercer y último apartado de este ejercicio, por un punto, nos preguntan que calculemos las asíntotas de la función, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer las asíntotas, o en este caso la asíntota vertical. ¿Dónde puede haber asíntota vertical en una función racional? En aquellos puntos que no estén en el dominio. ¿Qué puntos no están en el dominio? Lo hemos puesto antes. El dominio de la función eran todos los reales excepto el 0, que es el valor que anula el denominador. Entonces, ¿dónde puede haber una asíntota vertical? En x igual a 0. ¿Cómo se estudia o cómo se calcula esta asíntota? Haciendo los límites laterales en 0 por la izquierda y 0 por la derecha de la función que teníamos inicialmente, que es x cuadrado menos x más 2 dividida de x. Si sustituimos arriba 0 al cuadrado menos 0 más 2 es 2 en los dos casos. Ya sabéis que cuando hacemos una asíntota vertical, la indeterminación que aparece es k entre 0. Entonces hay que ver si tenemos 0 más o 0 menos. Si necesitáis repasar indeterminaciones, en el canal, en la lista de reproducción Matemáticas de Bachillerato, encontraréis todas las indeterminaciones explicadas una por una con el procedimiento para resolverlas. Si metemos en la x un 0 por la izquierda, pues queda 0 por la izquierda. Y una constante positiva entre 0 por la izquierda da menos infinito. Si ahora introducimos en la x del denominador un 0 por la derecha, nos da 2 entre 0 por la derecha y el resultado es más infinito. Por tanto, lo que tenemos es que en la x igual a 0 nos ha salido una asíntota vertical que por la izquierda va hacia menos infinito y por la derecha hacia más infinito. Así quedaría el croquis indicando cómo es la asíntota en este caso. Vayamos ahora a la asíntota horizontal. Ya sabéis que para estudiar si hay asíntota horizontal, lo que hay que hacer es los límites cuando la x tiende a infinito positivo y negativo de la función. En este caso, la indeterminación que tenemos es infinito entre infinito, que se puede resolver de varias formas. Una de ellas es cogiendo los términos de mayor grado, el infinito de mayor grado, ¿vale? También podemos aplicar la regla del L'Hopital, como queráis. Si cojo el término de mayor grado, en el numerador veis que es x cuadrado y en el denominador x. Así que me queda x cuadrado entre x. Ahora, si queréis, podemos simplificar. Quito una x con una x y aquí también. Y arriba me queda el límite cuando x tiende a infinito de x más infinito. Y abajo me queda el límite cuando x tiende a menos infinito de x menos infinito. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que no hay asíntota horizontal. Porque si recordáis, para que exista asíntota horizontal, los límites en más y menos infinito deben dar una constante. Y sin embargo nos han dado más o menos infinito, ¿vale? Por tanto, no hay asíntota horizontal. Veamos entonces, en una función racional que no tiene asíntota horizontal, puede ocurrir que haya asíntota oblicua. Vamos a calcular si hay asíntota oblicua. Ahora la asíntota oblicua. Un truco para saber si una función racional tiene asíntota oblicua es que el grado del numerador sea justo uno más que el del denominador. Como aquí ocurre, va a haber asíntota oblicua, ¿vale? ¿Cómo la calculamos? Ya sabéis que la ecuación de una asíntota oblicua es la de una recta inclinada, mx más n. Así que hay que sacar la pendiente y la ordenada en el origen. Comenzaremos sacando la pendiente. Límite cuando la x tiende a infinito de f de x partido por x. Si hacemos esto, tenemos la función inicial, x cuadrado menos x más 2 entre x, y hay que dividirla entre esta x que viene aquí en la fórmula, ¿vale? Bueno, fijaros, ¿cómo hacemos esto? Para dividir, pongo un 1 aquí debajo y en el numerador me va a quedar x cuadrado menos x más 2 por 1 y abajo me va a quedar en el denominador x por x, x cuadrado. Esto quiere decir que la indeterminación que tenemos ahora es infinito entre infinito. Si tenemos la indeterminación infinito entre infinito, cogemos los términos de mayor grado, que resultan ser iguales, x cuadrado. Por tanto, la m va a ser el límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrado entre x cuadrado. ¿Cuánto es x cuadrado entre x cuadrado? 1. Por tanto, ya tenemos el valor de la m, que nos ha dado 1. Una vez hemos obtenido la pendiente, podemos obtener ahora la ordenada en el origen, con esta fórmula, límite cuando la x tiende a infinito de f de x menos mx. Lo que hacemos entonces es el límite cuando la x tiende a infinito de la función inicial menos la m dio 1
1 por x es x. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer es el mínimo común múltiplo de esas fracciones, que como veis es x. X entre x es 1, x cuadrado menos x más 2. X entre 1 es x por x, x cuadrado. ¿Qué tenemos? Que los términos con cuadrado se van y nos va a quedar grado 1 numerador y denominador. De esta manera, el numerador nos va a quedar menos x más 2, el denominador x, indeterminación infinito entre infinito. Cogemos el término de mayor grado de arriba y de abajo y ya veis que va a quedar menos 1, ¿vale? Límite cuando el x tiende a infinito de menos x entre x, simplifico, eso da menos 1. Por tanto, ¿quién ha sido la asíntota oblicua? Bueno, pues la asíntota oblicua ha sido I igual la n dio 1, 1 por x, x, y la n dio menos 1, menos 1, ¿vale? En este caso no me mandan que la dibuje, ¿vale? Pero bueno, si me mandaran dibujarla, ¿qué haríamos? Pues pintamos esa recta dando valores. Esa recta, si os dais cuenta, pasa por el 1, 0 y por el 0, menos 1. 1, 0, 0, menos 1. Vale, bueno, pues es una recta así. Pues es la ecuación de la asíntota oblicua, igual a x menos 1. ¿Y esta función cómo va a ser? Pues si viene por aquí a la vertical, pues vendrá aquí a la oblicua, ¿vale? Probablemente haga una especie de U de este tipo. Y si viene aquí a la vertical, pues vendrá aquí a la oblicua, ¿vale? En realidad lo que sabemos son las ramas de los extremos, lo de en medio no nos piden calcularlo. Bueno, pues así habríamos resuelto el ejercicio número 2 del examen, que era el primero correspondiente al bloque de funciones. El segundo ejercicio correspondiente al bloque de funciones es el ejercicio 6, en el que nos daban una función polinómica. Lo primero que me pedían en el apartado 1 es que calculemos una primitiva. Bueno, pues una primitiva es una integral de esa función. Entonces, si hacemos una integral de esa función, nos queda x a la cuarta entre 4, que es la integral de x cubo, más la integral de 1 es x, y más una constante de integración. Bueno, pues por algo tan sencillo como esto nos dan medio punto. En el segundo de los apartados nos dicen calcular los puntos de inflexión si los hubiera. Puntos de inflexión. Bueno, para empezar, el dominio de esta función, debido a ser una función polinómica, es todos los números reales, ¿vale? Entonces, calculamos la primera derivada. La primera derivada es 3x cuadrado. Y ahora, para la primera derivada se usa para la monotonía, para la curvatura usamos la segunda derivada, que da 6x. Ahora cogemos la segunda derivada y la igualamos a 0. El punto crítico que nos sale es 0 entre 6, que es 0. Por tanto, representamos la recta real y ponemos el 0. Ya que el dominio ha sido todo R, no hay que añadir ningún otro valor en la recta real. ¿Cómo sabemos si es cóncava o convexa? Sustituyendo los valores, un valor cualquiera, a la izquierda o a la derecha de 0, ¿vale? Entonces, si sustituimos un valor cualquiera a la izquierda de 0, por ejemplo, menos 1, nos da menos 6, menor que 0. Vale, menor que 0 es lo que llamamos convexo, ¿vale? Menor que 0, convexo. Hay lugares en los que se denomina cóncavo hacia abajo porque en la curvatura no se llama con el mismo criterio en todas partes, ¿vale? Y si nos lo piden hacer el 1, es 6 por 1, esto es mayor que 0, 6. Positivo, esto es cóncavo, o podemos llamarlo cóncavo hacia arriba, ¿vale? Podemos llamarlo como sea. Cóncavo es segunda derivada positiva de 0 a infinito. Convexo, segunda derivada negativa de menos infinito a 0. Y nos piden puntos de inflexión. ¿Quién es el punto de inflexión? Pues el punto en el que cambia de ser cóncavo a convexo, que es el 0. Entonces saco 0 es su abscisa. ¿Cuál es su ordenada? La función en 0, 0 al cubo más 1. La función en 0 es 1. Por tanto, ahí tenemos punto 1, la primitiva, punto 2, la curvatura y los puntos de inflexión por un punto. En el tercer apartado nos piden que calculemos el área del recinto limitado por f de x, eje x, y las rectas x igual a 1, x igual a 2. Bueno, para hacer esto lo primero que vamos a hacer es un pequeño esquema de cuál es la posición relativa de la función con el eje x y estas rectas x1 y x2. Fijaros, si vemos dónde corta esta función el eje x, corte con el eje x, lo cual me interesa porque el eje x es una de las curvas, en este caso una recta, que limita el área a calcular. Para hacer el corte con el eje x hay que hacer y igual a 0, o sea, x cubo más 1 igual a 0, x cubo igual a menos 1, la x es la raíz cúbica de menos 1 que da menos 1. Por tanto, el punto es el menos 1, 0. ¿Qué ocurre? Que me dicen entre las rectas 1 y 2, por tanto, el menos 1 está fuera del dominio de integración que vamos a considerar.
¿Qué quiere decir esto? Que la función f de x va a ser o todo el rato positiva o todo el rato negativa entre los puntos, entre las rectas x igual a 1 y x igual a 2. ¿Cómo sé si es positiva o negativa? Bueno, se ve muy fácil sustituyendo. La función en 1 a la 3 más 1, da 2. Y la función en 2 a la 3 más 1, da 9. Entonces, estoy todo el rato por encima del eje x, entre los valores de 2 y de 9. La función está todo el rato por encima, no me interesa mucho cómo sea su dibujo. Y luego tenemos que considerar la recta x igual a 1, x igual a 2, dos rectas verticales, y el eje x. Bueno, pues ya podéis intuir que el área que hay que calcular es esta. ¿Vale? Ese es el área que hay que calcular. ¿Cómo calculamos ese área? Bueno, pues muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es una integral definida entre 1 y 2, que son los valores de la x que tenemos limitando al área, de la función x cubo más 1 diferencial de x. La integral ya la hicimos en el apartado A, o sea que aprovecho lo que escribí antes, y sencillamente tengo que sustituir en los límites de integración, 1 y 2. Aplicando la regla de Barrow tendré que hacer la función en 2 a la cuarta cuartos más 2, menos la función en 1 a la cuarta cuartos más 1. Bueno, operamos esto, 2 a la cuarta es 16 cuartos más 2, menos 1 cuarto más 1. Esto es 4 más 2, 6, menos 1 y menos 1 cuarto. Y el resultado es 19 cuartos. Y ponemos unidades al cuadrado porque estamos representando el área. Bueno, pues de esta forma tan sencilla y tan fácil hemos resuelto los ejercicios del examen de la EBAU de la convocatoria de junio 2023 en la Comunidad de Cantabria correspondientes al bloque 2 de funciones. Nos vemos en el próximo vídeo.